Hola chicos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida. Ahora sí que esperando que estén cada uno de ustedes ya listos, ¿verdad? Desde la mañana estuvimos ya recibiendo y juntos viendo el culto de la mañana. Y es un tiempo ahora para jóvenes y nosotros queremos darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Este es el tercer domingo en el que podemos estar con ustedes y es gracias a Dios. Sabemos que cada día ha sido difícil, pues el caminar en este tiempo en el que todavía no podemos regresar a nuestras rutinas diarias, pero aún así le damos gracias a Dios porque sabemos que Él sigue haciendo las cosas y son perfectas cada día. Y vamos a empezar haciendo una pequeña oración y después queremos compartir con ustedes algo muy especial. Dios, te damos gracias en esta hora, Padre. Este es tu día y yo te doy gracias por cada uno de los que se ha conectado, Señor, para buscar de ti, Señor, por cada uno de los que tiene, Señor, necesidad, Señor, de ti. Padre, como jóvenes, Señor, queremos, Señor, hacer tu voluntad y yo te pido que bendigas a cada uno para que pueda escuchar lo que necesita su corazón y su alma. Te damos las gracias, te bendecimos y te pedimos que este tiempo sea, Señor, especial, Señor, para poder estar en tu presencia, Señor, y caminar contigo cada día. En el nombre de Jesús, amén. Y hoy vamos a hablar acerca de una parábola que está en Marcos. Es el capítulo 15 y vamos a ver desde el versículo 12. Y a lo mejor muchos de nosotros ya hemos oído, ya nos han predicado acerca de esta parábola. Y recuerda, cuando tú escuchas la palabra parábola es que el Señor Jesús les hablaba así a los que pues no conocían la palabra, no era más fácil entender así. Pero recordemos que nosotros cuando leemos la Biblia pues son cosas espirituales y que no las podemos entender solo con la mente. Pero vamos a ver qué es lo que dice aquí. Vamos a ir leyendo y después les voy a ir comentando algunas cosas. Dice, es la parábola del hijo pródigo y el versículo 12 dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y miren, nosotros, ¿qué podríamos llevarnos? Creo que ni siquiera ni 2 minutos en leer esto, pero entendamos qué es lo que Dios nos quiere hablar aquí. Y nosotros sabemos que cuando hemos reconocido a Cristo, ahora somos y pertenecemos a Dios. Entonces ahora somos hijos de Dios. Cuando ya hemos escuchado, ya nos han predicado de quién es Cristo y nosotros le recibimos como Señor y Salvador, es que ahora somos hijos. Y aquí está hablando acerca de que dice que él está hablando eran dos hijos, pero dice que uno de ellos les dio su herencia, como dice el capítulo 12, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y muchos podríamos decir como jóvenes, pues a cuántos de nosotros no nos gustan a lo mejor los presentes, los regalos, o saber que nuestros padres tienen algo especial reservado para nosotros. Y cuántos de nosotros cuando nos dicen, por ejemplo, ¿no? Yo he conocido a algunos, que cuando va a ser tu cumpleaños y te dicen, ¿no? Te voy a dar dinero, te voy a dar, o que algunos saben que cada año sus papás
les tienen para darles una parte, ¿no? De fin de año y que les dan dinero y casi ya te estás saboreando en lo que te vas a gastar ese dinero, ¿no? Y es algo en lo que estás pensando constantemente. Bueno, imagínate que así fue en este tiempo. Aquí dice que era el hijo menor y que él le pidió y le dijo a su papá que le diera su herencia. En otras ocasiones nos han predicado y nos han dicho, pues la herencia solamente se reparte cuando alguien ya falleció, y en este caso dice que se le estaba pidiendo a su padre todavía no había fallecido, pero el hijo menor aquí quería pues él ya hacer su vida aparte. Y miren, con esto que quiero ir o qué les quiero decir, como jóvenes hay muchas cosas en las que nosotros a veces no nos damos cuenta cómo es que pues que Dios ya ha trazado un plan para nosotros. Hemos venido hablando acerca de eso, de conocer el plan de Dios. Y tú tienes que saber que en el momento en el que tú naciste, Dios, desde antes de ese tiempo, Él ya tenía marcado un plan para ti. Y fue por eso que Él permitió que tú vinieras a este mundo, que tuvieras vida, que te formaras dentro del vientre de tu madre y después nacieras, te pusieron un nombre y a partir de ahí, pues, es que comenzamos a crecer. A lo mejor no muchos tenemos memoria de cosas que vivimos desde la niñez, pero en la adolescencia, ¿qué es lo que pasa? Y es muy común, ¿no? Que en la adolescencia no nos gusta que nos digan nuestros papás lo que tenemos que hacer o que nos corrijan a lo mejor en cosas que ya estamos nosotros haciendo porque nos gustan y que nos digan los papás a lo mejor que esa no es la manera. Yo me acuerdo mucho que cuando tenía como 13 o 14 años, pues uno ya empieza a tener gustos, ¿no? Personales. Y me acuerdo que antes mi mamá, pues somos puras niñas, nosotras somos 3 hermanas, y mi mamá tenía el vestirnos iguales, por ejemplo, a Pau y a mí, y ya después también a Dani, ¿no? Pero me acuerdo que llegó un tiempo en el que, pues sí, yo literalmente, yo siempre he sido muy alta, entonces como que para mí ya el ponerme vestido así como que, no eran los vestidos que ahora hay, pero como yo cuando cumplí 13 fue así de, yo vestido ya jamás, así como que huyo de los vestidos, ¿no? Pero con eso, ¿qué te quiero decir? Mi mamá obviamente lo hacía pues por vestirnos bien, o sea, porque anduviéramos presentables, pero yo no lo veía de esa forma, yo lo veía como que me imponían el decir te tienes que vestir así. Entonces me acuerdo que como pasé a la secundaria, pues cuando pasas a la secundaria ya empiezas a vivir muchas cosas en las que te quieres vestir como el chico o la chica que se viste, ¿no? Traer los zapatos que están de moda, traer los ahora, ¿no? Los pantalones que están de moda, las blusas, no sé, en las chicas, en los jóvenes, pues veo mucho que les atraen que los tenis de marca, que las gorras, las sudaderas, o sea, muchas cosas que a lo mejor las modas conforme pasan los años han ido cambiando, pero yo creo que como que el sentir de los jóvenes, pues no, en realidad siempre sigue siendo el mismo, como que el querer verte igual a los demás. Y bueno, entonces aquí en la Biblia nos está hablando que este chico le pidió a su papá que le diera su parte, su herencia, cuando obviamente él tenía un lugar en su casa. No tenía para qué pedirle, pues porque él lo tenía todo estando en su casa. Pero el hijo al decirle, quiero que me des mi parte, es como decir, ya no quiero vivir bajo tus reglas, ya no quiero vivir en esta casa, quiero experimentar yo solo, ¿no? Entonces, fíjate cómo el chico en un tiempo tan corto, este joven, pudo malgastar. Imagínate, si te dicen a ti que te van a dar una herencia, no es como que te dicen te voy a dar 500 pesos o te voy a dar 300 pesos, que te los acabas yo creo que en una salida, no sé, al cine, a comer algo y ya, voló ese dinero. O sea, aquí está hablando de herencia, es algo que iba a ser preciado, escogido y que tenía que ser algo que le iba a durar, pues yo creo que para toda la vida, o invertirlo, por así decirlo, eran bienes que a lo mejor su padre le iba a dar aquí. Pero aquí dice que el chico, en cuanto recibió, ¿qué fue lo que hizo? Se fue de casa y dice que lo malgastó. En el versículo 14 dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. O sea, imagínate tú qué harías si a ti te dan, no sé la cantidad de dinero, ¿no? A lo mejor ahorita hablamos y decimos 10,000 pesos ya no te alcanza para mucho.
pero no sé, que te dijeran, te doy 100,000 pesos, ¿no? Que es como que una cantidad ya mayor. Y que en cuanto tu papá te dice, mira, no sé, hay muchos papás que sí lo hacen y no digo que esté mal, que como que al pasar de los años les dicen a los hijos lo que les van a ir heredando, ¿no? Por ejemplo, te voy a heredar mi casa, te voy a heredar si en este caso, yo creo que él era un padre, pues que tenía muchos bienes. Y entonces, el hijo lo que hizo fue, en cuanto le dieron el dinero, así de ya ni el polvo se vio, y yo creo que se fue corriendo, ni despidiéndose ni nada. Imagínate cómo se puede haber sentido su padre de ver que a lo mejor el hijo nada más lo que estaba esperando era tener esos bienes para irse, ¿no? Pero bueno, aquí habla acerca de que el muchacho lo malgastó todo. Imagínate tú cuando eres joven, realmente, cuánta madurez podemos tener si alguien nos dijera, te regalo 100,000 pesos y ahora sí que es tu dinero y haz con él lo que quieras. Si fuéramos más jóvenes, o sea, yo en mi caso pues ya no estoy chiquita, pero yo creo que si se lo dieras como a alguien de 12, 13 años, imagínate en qué podría gastar ese dinero. Si se lo dieras a alguien de 15 años, no sé cuántos años tengas tú, 17, 18, más o menos los jóvenes de la iglesia están entre los 13 años y los 23, 24, hay algunos que ya estamos más grandes, pero la mayoría están como que en esos años, ¿no? Y yo que te diría, a lo mejor muchos dirían, no, pues yo lo guardaría en el banco, no, pues, pero pues nosotros no podemos decir hasta en el momento en el que pues se ven las cosas, ¿no? Pero imagínate que aquí también está simbolizando en que el hijo le dijo a su padre así como que déjame vivir como yo quiero. Así de, si ya me das mi herencia es porque yo ya voy a hacer mi vida como yo quiero. Y me acuerdo que la vez pasada te platiqué que a veces muchos chicos, y es la verdad porque a mí me pasó, pero también he oído de muchos, que cuando piensan que ya tienen los 18 años o de verdad nada más están esperando, así como de, ay, yo voy a cumplir 18 para hacer lo que yo quiera. Así de para llegar a la hora que yo quiera, para ir a las fiestas que yo quiera. Muchos jóvenes, y es feo decirlo, ¿no? Pero están esperando su credencial, su INE, ¿no? Para que ya los dejen pasar a bares, los dejen pasar a antros, no sé, a muchos lugares que antes parecían como prohibidos, pero que ahora pues ya lo ven muy común, ¿no? Pero con esto que nosotros estamos leyendo en la Biblia, yo te diría, ¿cómo tiene que vivir un joven, un hijo de Dios? Hay un canto, y ahorita lo vamos a ver, que habla acerca de ser hijos de Dios. Y miren, nosotros tenemos herencia en Cristo Jesús. Las cosas de este mundo son pasajeras. Hablando, por ejemplo, de los bienes materiales, llega un momento en el que pueden dejar de existir las cosas. Llega un momento en el que a lo mejor mucha gente que haga inversiones o algo y ha pasado años atrás, que ha perdido toda su fortuna, y que imagínate cómo se sienten porque pusieron todo su empeño, todo su tiempo, a veces sacrificaron tiempo con su familia, muchas cosas, ¿no? Y que al perderlo todo, pues a veces hasta la misma familia los abandona y los deja. ¿Y qué te quiero decir con esto? Aquí en la Biblia, ¿por qué el Señor Jesús tuvo que poner este ejemplo? Vamos a seguir leyendo. Y dice el versículo 13, dice, no muchos días después, ya lo habíamos leído, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fíjate cómo aquí dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Nosotros a veces, como le hemos dicho, ¿no? Que nuestra vida cristiana, ¿cómo es? Muchos piensan que mi vida cristiana son los domingos, o mi vida cristiana es cuando mi papá me llama a orar, mi mamá me llama a orar. Mi vida cristiana es cuando veníamos a la iglesia los domingos, cuando saludamos a todos les decimos hermanos, hermanas, y esa es mi vida cristiana. Y de lunes a sábado es como que mi vida, como realmente soy, ¿no? Como realmente. Y con esto, ¿qué les quiero decir? Por ejemplo, podemos tocar muchos temas. Y a veces nosotros pensamos que la forma en la que estamos viviendo no está mal, porque vemos que, pues, que no pasa nada, ¿no? Así como que
de decir, pues voy a la iglesia nada más los domingos, medio escucho, medio canto, o a veces no canto, medio leo, pero nuestra vida, el que la mira cada día es el Señor, el que está viéndote cada día cómo estás viviendo y cómo la estás ocupando tu tiempo es Dios. Y muchas veces como jóvenes malgastamos nuestro tiempo, malgastamos lo que Dios nos ha dado. Yo les hablaba el otro día acerca de, el primer domingo fue acerca del servicio a Dios. Pero nosotros no podemos servir a Dios si no antes nos reconocemos como hijos de Dios. Solamente el que sabe que es hijo de Dios es que después le va a servir. Pero miren aquí cómo vivía su hijo. Pues, yo, por ejemplo, ¿no? Y mi papá siempre, yo sé que a lo mejor muchos dirían, bueno, pero yo no tengo el papá que tú tienes. Pero Dios a cada uno sabe por qué nos dio ese papá o esa mamá. Y mi papá siempre ha sido un hombre que ha estado al pendiente de nosotras en todas las formas. Y desde niña siempre me acuerdo que él ha sido un papá que provee para su casa, que trabaja, que podríamos decir, ¿no? Que cumple con darnos de comer, de vestir, con una casa. Pero también fue un padre que nos ayudaba, que nos corregía, cuando a lo mejor, cuando éramos niñas y que teníamos miedo de algo, era de los papás que aunque estuviera cansadísimo, se levantaba, nos veía, oraba con nosotras, nos dormía y se regresaba, ¿no? Y con eso, ¿qué te quiero decir? Que muchos de nosotros a veces no nos sentimos cobijados o no nos sentimos como hijos en nuestra propia casa o en nuestra propia familia. Un papá está, pues sí, diseñado para que cuando tenga hijos los proteja, que cuando tenga hijos les brinde ese amor que todos como seres humanos lo necesitamos. Y bueno, miren, fue un papá que aquí no se ve hasta el momento en el que le haya dicho nada, le dio la herencia, ahora sí que le dio lo que el joven le pidió. Y ahorita no se habla más del papá, pero vamos a ver más adelante en el versículo 15, y dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Fíjate bien que aquí todavía no, ya que malgastó, dice que malgastó y prácticamente no le duró nada su herencia. Dice que pues que ahora hubo hambre, ¿no? Y pues ya no tenía ni con qué mantenerse. Entonces dice que se arrimó. Qué fea palabra, ¿no? Porque ahora si tú la ocupas así, de arrímate a alguien, imagínate cómo se oye, ¿no? Es como que quien dice, bueno, no quiero regresar a mi casa todavía, pero pues veo aquí de qué le hago, ¿no? Y es un ejemplo. Vendo en el metro algo, vendo en un crucero algo, y pues tan siquiera para sacar para comer un taco, ¿no? Pues una hamburguesa igual y no, porque imagínate aquí lo que el joven estaba pensando de tanta hambre que ya tenía, que fue así de, pues me arrimo a cualquiera para que me dé aquí trabajo en su hacienda. Y mira aquí algo pues feo, dice, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. O sea, imagínate, después de ser un hijo que lo tenía todo, terminó con alguien en otro lugar que le dijo, bueno, así como de tan siquiera dame trabajo allá, pues le doy de comer a los cerdos. O sea, imagínate a lo que este joven pues se rebajó, por así decirlo. Un cerdo, tú lo sabes, pues es un animal que obviamente no huele bien, es un animal que nunca se va a mantener limpio, es un animal que veas por donde lo veas, pues es un animal que es sucio. Pero ¿qué simboliza aquí en la palabra al decir que fue, imagínate, para dar de comer, apacentar es darle de comer a los cerdos? El versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, imagínate a qué punto pudo haber llegado él de decir así de, no, pues ya aunque sea, o sea, yo te diría, a ver, ¿tú comerías alimento para cerdos? No, o sea, yo creo que en cuanto ves al cerdo, nosotros cuantos a lo mejor hemos visto por aquí algún rastro o algo, y pasas de lejos y huele, pero sí horrible, o sea, es un olor indescriptible que da mucho asco. Ahora imagínate este joven de decir que quería ya de plano comer la comida que le daban a los cerdos. Entonces imagínate la condición en la que cayó este joven. Después de ser un hijo que lo tenía todo con su padre, y ahora hasta quería comer lo que comían los cerdos. Con esto, ¿qué te quiero decir?
que en lo espiritual nosotros a veces con cuántas cosas nos podemos conformar que vemos en el mundo, y es decir, pues aunque sea así como de... Sabes que a veces nosotros no nos damos cuenta y tenemos vacíos en nuestro corazón. Y hay un lugar muy especial con el que Dios nos diseñó. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y en nuestra alma están los pensamientos, los sentimientos, las emociones, y la voluntad es la que está ahí. Y a veces nosotros tenemos pensamientos pues que no son los pensamientos de Dios. Como humanos todos los hemos llegado a tener, ¿no? Así como de, no sé, cuando eres adolescente y que te enojas, muchos son así, sí, pues me voy de la casa. O sí, pues me voy, no sé, con mi abuelito. O sea, con tal de que tu mamá no te siga diciendo o tu papá no te siga diciendo. Hay otros jóvenes que sí han llegado a salir de sus casas. Y yo te lo digo porque en algún momento yo ya no estaba tan chica, ¿no? Y llegó un momento en el que yo como vi que mis papás pues no iban a acceder a algo que yo quería en ese tiempo. Entonces para mí como que el más fácil fue así de, sí, pues me voy de la casa. Y te voy a decir, o sea, ni siquiera duré un día entero fuera de mi casa, porque me sentí tan mal, en el momento en el que yo te lo puedo decir, ¿no? En el momento en el que tú dejas tu casa, es porque dejas también la protección que Dios te está dando a través de tus padres. Nosotros no lo vemos así. Yo en ese momento fue así, sí, pues me voy de la casa para liberarme de lo que me están diciendo, que no me gusta, o para que no me estén insistiendo en lo que tengo que hacer, porque yo decía, ¿no? Porque yo ya estoy grande y yo ya sé lo que hago con mi vida. Tenía 25 años o 26, creo. Pero yo en ese momento no estaba pensando en todo lo que estaba haciendo. En ese momento solamente me dejé guiar por mis emociones y por mis sentimientos. Aquí cuando dice que deseaba llenar su vientre, acuérdate que el corazón del alma, estamos hablando en lo espiritual, el corazón del alma, ¿en dónde está? Pues en el vientre. Hay enseñanzas en las que nos han explicado y muchas cosas, y a veces sí las comprobamos, ¿no? Cuando te dan una mala noticia, ¿dónde sientes así como que te duele o que, pues, en el vientre? O cuando dices así, yo sentí como un hoyo en el estómago, ¿no? Cuando me pasó esto, cuando me dijeron esto, pues es porque ahí está el corazón de tu alma. Entonces imagínate, el joven todavía no entendía el lugar que él había tenido en su casa y que se quería llenar de las cosas del mundo. Aquí al decir de los cerdos es que está hablando de las cosas que el mundo nos ofrece. ¿Cuántas cosas no terminaríamos de enumerar ahorita? ¿Cuántas cosas el mundo te puede ofrecer? Pero te voy a decir algo, todas esas cosas son pasajeras. Te puede ofrecer amistades, y con eso no digo que sea malo tener amigos, pero ¿cuántas veces tú sabes que estás teniendo amistades que no te convienen? Amistades que te dicen, miéntele a tu mamá, dile que vamos a tal lado, pero en realidad nos vamos a ir a una fiesta. O amistades que te dicen, así de yo te cubro y digo que vas a estar en mi casa cuando te vas de novio o de novia con alguien. Amistades que te dicen, pues te vistes, muy, no sé, muy niña o muy, fresa, ¿no? Como, no sé qué palabras ocupan ahora. Yo te presto, ¿no? A lo mejor, ropa para que te veas bien o sea, son cosas que a lo mejor al momento dices, pues no se oyen tan mal, ¿no? Yo creo que en ese momento el muchacho dijo así de, pues no debe ser tan malo, y aunque se tengo mucha hambre y puedo comer de la comida de los cerdos. O sea, imagínate qué pasó por su cabeza para pensar eso. Nosotros a veces, a lo mejor dirías, no, pues en mis 5 sentidos yo no comería comida que es para animal, pero en lo espiritual a veces sí lo llegamos a hacer como jóvenes. No nos damos cuenta, pero lo llegamos a hacer. Me acuerdo que muchísimos jóvenes nos han preguntado, ¿no? Y nos decían, oye, ¿y tú qué clase de música escuchas? ¿No? Y yo pues me quedaba así de, ¿yo cómo que qué clase de música? Sí, y ya nos empezaron a decir, ¿cuál te gusta? Rock, ¿qué te gusta? Ay, Dios mío, el reggaetón apenas estaba saliendo cuando yo tenía como 17 años, y créeme que desde ahí no me gustaba, era algo así como que yo sentía que me daba algo. Pero tú sabes los géneros que hay, o sea, me tardaría aquí enumerando, ¿no? Y me decían, ¿pero tú cuál música escuchas? Y yo decía, pues ¿cómo que cuál? Ego, pues, y siempre, y es la verdad, ¿no? Y me decían así como de, ¿y nunca has ido a una fiesta? ¿Y nunca has escuchado?
Una vez, nunca fui a una fiesta, pero una vez, no sé quién que nos prestó en ese tiempo, se usaban los CDs, ahorita creo que ya es raro el que usa CDs. Y nos regalaron y dijeron, ah, un amigo, una amiga, no me acuerdo, para que conozcas así como que la música que ahorita está de moda, ¿no? Y me acuerdo que obviamente en mi casa, los aparatos que había, nunca poníamos obviamente ni el radio ni otras cosas. Y entonces, me acuerdo que esa vez salieron mis papás, no me acuerdo a qué, y se me ocurrió así como de, pues voy a poner el CD que me regalaron. Y ya me acuerdo que lo puse así bien fuerte al volumen, ¿no? Y ya según, ya lo puse y digo, en géneros, pues ahí, ya ni me acuerdo qué era. Pero era así música en inglés, ¿no? Y ya la empecé a poner y todo y la subí a todo volumen. Y con eso, ¿qué te quiero decir? Porque mucha gente así lo hace. Dicen, es mi casa, yo pongo la música que quiero, la pongo en el volumen que quiero. Y no. Entonces, me acuerdo que pues puse esa música y todo. Y ya después, intenté así como de verme como los demás jóvenes en ese tiempo de mi edad. Creo que tenía como 17 o algo así, estaba en la prepa. Y ya me acuerdo que en eso ya venían mis papás de regreso y la quité así súper rápido, ¿no? Y ya, guardé mi CD y todo y me quedé así. Y yo solita pensando así de, ¿y para qué hice eso? Así como de, ¿y para qué, no? Y con eso te quiero decir que para que veas cómo las corrientes de este mundo te pueden influenciar de tal manera que a veces dices, pues no tiene nada como que de malo que pruebe. Así como de, pues me regalaron esto, me dijeron que escuchar esto, pues lo voy a hacer, ¿no? Y yo lo intenté hacer, pero después me sentí así como de decir, bueno, Dios, ¿y esto para qué? Yo te voy a decir, la influencia que tiene, y esto es real, la influencia que tiene la música en la gente, tú lo has podido ver. Y, por ejemplo, hubo un tiempo en que me llamó la atención la música electrónica, pero después algo dentro de mí me hacía sentir así como mal. Y yo decía, no, es que literalmente como que empezaban así los latidos de mi corazón que decía, ay, no, así como de siento que algo aquí me va a reventar, ¿no? Nunca fui a una fiesta, pero sí llegué a escuchar esa música. Y lo llegué a escuchar porque había amistades que empecé a tener en la prepa que escuchaban esa música. Y entonces me acuerdo que yo me sentía mal, o sea, la verdad, hubo tiempo en el que quise vivir como todo joven y que a lo mejor me daba, por así decirlo, como que escapadas de decir, ay, pues, como en mi casa no me dejan escuchar esta música, pues saliendo y pues acá puedo, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Que Dios sabe lo que ya tiene diseñado para ti desde el principio. Amén. Y cuando tú te quieres salir del plan e intentas hacer las cosas a tu manera, pues créeme que no salen. Y muchas veces sales lastimado, sales dañado, sales avergonzado, porque todas esas cosas pasan. En el momento en el que tú viniste a Dios, créeme que Él ya sabía que tú venías a ser hijo, pero tú tenías que reconocer y aceptar que necesitabas de Él. Él no nos obliga. Pero nosotros ya estábamos predestinados, es decir, que nuestro futuro en Él ya está escrito. Entonces, cuando aquí en el versículo 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, imagínate, hasta ahí fue como que le cayó el 20, yo creo que ya estaba así a punto de comer lo que los cerdos, y fue así como de decir, pero en la casa de mi padre yo tengo todo, tengo ropa limpia, tengo, no sé cómo podrías pensar, ¿no? En la actualidad, de decir, tengo una cama donde dormir, a lo mejor no tienes lujos, pero tienes un lugar donde te puedes resguardar. Entonces, a este joven fue así como de decir, ¿cuántos jornaleros? O sea, el decir así, ¿de qué estoy haciendo aquí teniendo yo un padre y una casa donde puedo regresar? Así Dios, créeme que nos está viendo así como diciendo así de, ¿cuánto más quieres vivir? ¿Cuánto más quieres experimentar? ¿Cuánto más quieres probar y ensuciarte con las cosas de este mundo para que puedas entender que en mi casa, conmigo, te diría Dios, lo tienes todo? Dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces, ¿qué fue lo que hizo inmediatamente el chico? Dice que cuando él ya lo estaba diciendo, yo creo que ya lo estaba haciendo, dijo, me levantaré, voy a ir a mi padre y le voy a decir,
pues sí, que me equivoqué, que pequé contra Dios, contra Él, y que a lo mejor ya no soy digno de que me diga hijo, pero a lo mejor puede ser que me dé un lugar en su casa donde sé que voy a estar seguro. Con esto, ¿qué te quiero decir? Nos llevaríamos aquí mucho tiempo a lo mejor contando anécdotas y todo, y me acuerdo esa vez que yo salí de mi casa, pues imagínate la preocupación siendo mujer, para empezarnos, era, todavía estoy chica y digo, aunque estuviera a esta edad y si me pasara algo, mis papás se siguen preocupando. Pero esa vez me salí, yo mentí porque dije que iba a ir a un culto y resultó que no me fui al culto y aproveché para irme a la casa de otra persona. Y cuando llegué allá e iba en el camino me sentí así como de veras voy a dejar mi casa. O sea, fue así como de decir, de igual y así como de, pues ya mis papás van a entender que yo quiero hacer las cosas a mi manera y pues ya me van a dejar. Pero me acuerdo que no pasó ni un día entero y yo me sentía tan mal, tan mal, tan mal. Y con la persona con la que llegué, o sea, era una persona que obviamente no era cristiana. Y él me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Así como de, ¿por qué te saliste de tu casa? Y yo, pues no sé, porque mis papás, fue así como de, ya me cansó que me estén diciendo que haga esto o que no haga esto. Y me dijo, ¿pero por qué? Esta persona vivía sola, ¿no? Y me dijo, yo que quisiera tener unos papás así que me cuidaran, yo que quisiera tener a alguien que cuando llego de trabajar me diga que cómo estoy, que cene conmigo. Y dice, ¿y tú que lo tienes todo? Y dice, ¿para qué te saliste de tu casa? Y yo, dentro de mí fue así como de... Y fue así de, pues ya lo hice, ¿no? Así como de... Y esa noche no pude dormir nada, me sentía muy mal y me acuerdo que me la pasé así como yo, pues llorando y todo, ¿no? Y para contarte rápido, me contactó, me estuvieron escribiendo mensajes, yo apagué mi celular, o sea, hice muchas cosas que, así como de que no me encuentren, ¿no? Y al otro día me acuerdo que cuando, pues ya prendí mi celular y que pues todo el mundo preguntando por mí, que dónde estaba, que estaban preocupados. Y me acuerdo que esta persona me dijo, pues ya vete a tu casa. Dijo, no tienes nada que estar haciendo aquí ni fuera de tu casa. O sea, imagínate, alguien que ni siquiera, pues, conoce a Dios ni tenía temor de Dios, fue así como de decir, vete a tu casa, así de, en tu casa es donde mejor vas a estar segura, ¿no? Y dijo, y prácticamente me dijo, y ya no estés haciendo berrinches saliéndote de tu casa porque esa no es la solución. Entonces, imagínate este padre lo que estuvo esperando por el regreso de su hijo. Si yo que me salí de mi casa, mi mamá y mi papá obviamente se sintieron muy mal, preocupados, pero me salí un día. Aquí, ¿cuánto tiempo pudo haber pasado en el que el padre esperó a que su hijo regresara? Y aquí el padre, ¿a quién está simbolizando? Pues a Dios. Dios es nuestro Padre. En el momento en el que tú le reconoces a Jesucristo, tú te conviertes en hijo de Dios. Dice el versículo 19, y ya vamos a terminar, dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Con esto, ¿qué te quiero decir? Si tú has venido haciendo muchas cosas que están mal delante de Dios, que tú sabes, porque nosotros tenemos conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Y yo te puedo decir y te lo repito, el mejor lugar en donde puedes estar siempre es en tu casa, con tus padres, con tu padre o con tu madre, porque algunos chicos no viven con sus dos padres, pero el mejor lugar donde puedes estar es con ellos. Aquí como dice que su padre, ¿qué hizo? Pues no le reprochó, le recibió. Así es Dios con nosotros. Cuando ve que ya nos ensuciamos, tú podrías decir, no, pero yo lo pensé así y yo hubo muchas equivocaciones que tuve pues de más chica, de más joven.
Y esa vez que yo salí de casa, pues fue una de ellas, ¿no? Fue como que llegar al límite de decir así de, estás haciendo las cosas mal. Pero con todo y eso, y yo lo pude vivir así, pues mi mamá se preocupó, mi papá también, y yo también. Fue así como de decir, sí. O sea, en el momento en que ya iba de regreso a mi casa, fue así de pensar, el lugar y el mejor lugar donde puedo estar es en mi casa y con mis padres. Ahora yo te digo, el mejor lugar donde tú puedes estar es con Dios, es protegido por Dios. Cuando tú empiezas a probar las cosas de este mundo y piensas que no pasa nada y piensas que tienes derecho a vivir y a experimentar porque eres joven y porque te restan muchos años de vida, en ese momento ya estás desperdiciando tu vida y la herencia que Dios tiene para ti en los cielos. Y nosotros, muchos decimos, es mi vida y hago con ella lo que quiera. No, no eres dueño de tu vida. El que te dio la vida es Dios y el único que te la puede quitar también, si Él así lo quiere, es Dios. Él es el que ya tiene determinados nuestros días en esta tierra. Pero recuerda que nuestra vida no nada más va a ser en esta tierra. El alma, el cuerpo, puede morir, pero el alma es la que va a tener una eternidad. Y tú vas a decidir si es con Dios o con el diablo. Y el diablo también, créeme que sus días van a estar igual, están contados, porque él también va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces yo te diría, no desperdicies más el tiempo que ahora Dios te está permitiendo. Muchos dicen, pero es que todavía estoy chavito y quisiera experimentar cosas y vivir como me dicen mis amigos, como me dicen mis primos, como me dicen, algunos tienen hermanos que no son cristianos, como yo veo que mis hermanos pues disfrutan, pues se ríen, pues viajan, pues tienen, pues podríamos pensar muchas cosas a veces así como adolescentes o como jóvenes. Pero yo te voy a decir, todas esas cosas son pasajeras. Y cuando tú las estás buscando y Dios sabe que esas cosas te van a hacer perderte, muchas personas a veces encuentran igual la manera de hacer dinero fácil. Dicen, ¿no? Así como ya tengo trabajo, pero cuando te enteras lo que están haciendo, muchos adolescentes, ¿cuántos adolescentes has visto que empiezan a tener, ¿no? Cosas, y no precisamente es porque son muy trabajadores, sino porque se están metiendo en cosas que son ilegales, en cosas que son peligrosas. Y esa no es la forma en la que Dios quiere que malgastes tu vida. Las señoritas igual a lo mejor podrían decir, bueno, pero yo no hago nada malo. Pero a veces igual, en el caso de nosotras como mujeres, la forma en la que actuamos, en la que nos vestimos, en la que nos podemos arreglar. Y yo te lo puedo decir porque cuando empecé a crecer, yo fui la mayor, entonces no tenía como a quién copiarle, ¿verdad? No tenía una hermana grande, obviamente, entonces nada más tenía amigas. Y yo veía así cómo se empezaban a arreglar y todo, y me acuerdo que yo empecé a la edad de los 13 años a querer así arreglarme, ¿no? No tenía cosas propias, entonces agarraba lo de mi mamá y me arreglaba y todo. Pero me acuerdo que un día mi papá habló y me dijo, ¿todavía no te puedes maquillar? Y yo, ¿pero por qué? O sea, y yo lo veía así como de, ¿pero por qué está mal? Así de, explícame por qué. Y mi papá solamente me decía, ¿por qué todavía no estás en esa edad? Porque todavía estás chica. Me decía, disfruta esta edad que tienes. Y yo así como de, pero yo me quiero ver como la de acá, yo me quiero ver como la de allá. Luego también empecé así que a quererme poner cosas así pegadas o cortas y eso, ¿no? Y yo lo veía así como, ay, pues todas se arreglan así. Y hasta que un día de verdad lo comprendí, porque mi papá hubo una vez que se me dijo, vete a cambiar esa ropa porque si no, no sales de la casa. Y me acuerdo que me enojé muchísimo porque ya íbamos de salida y tuve que, dentro de todo mi enojo y así, pues me fui a cambiar, ¿no? Y ya cuando me fui a cambiar, y me acuerdo que dije, pero me voy a llevar, para que veas hasta dónde llega la mente, así como de que de los jóvenes siempre queremos encontrar una salida. Dije, pero me voy a llevar la ropa que a mí me gusta y ya después me la cambio, ¿no? Y entonces ya salí con esa ropa que mi papá me pidió que me cambiara y me acuerdo que llegué a otro lugar y me la cambié. Y ese día entendí por qué mi papá me decía que no me pusiera esa ropa. Porque yo tenía como 13 o 14 años. Y entonces había jóvenes más grandes que yo, como de 18 años. Y entonces una vez vi cómo me estaba viendo uno y me quedé así como con cara de... Y me sentí mal, y me sentí como que con ganas de decir así de... Corro a mi casa a cambiarme, ¿no? ¿Por qué me está viendo así? Y a veces lo que las señoritas no pensamos es eso, que te expones a cosas que no tienes por qué vivir y no tienes por qué pasar como señorita o como joven, que a veces hay gente
que te va a querer acosar por la forma en la que te vistes o en la forma en la que te arreglas. Y tú no lo ves así, tú lo ves muy normal, como de, me gusta el maquillaje, me gusta las ombligueras, me gustan los pantalones. Y yo sé que con esto que te estoy diciendo, a lo mejor muchas van a pensar así como de, ay, ya va a empezar, ¿no? Pero es una realidad. Los jóvenes, los adolescentes, estamos viviendo una era, una época en la que de verdad la maldad está por todas partes. Muchos dirían, bueno, yo no salgo, pero nada más no sé, me tomo fotos así, ¿no? Y te tomas fotos en las que muchos hombres están deseando verte y no de una manera obviamente agradable. Entonces imagínate a lo que se están exponiendo las señoritas o las adolescentes al vestirse de esa manera. Y eso es como que nada más un paréntesis para que tú veas todo lo que a veces nosotros que decimos que ya creemos en Dios, que ya somos hijos de Dios, pero que a veces nos podemos estar ensuciando con esas cosas. Entonces, mira, Dios aquí en el versículo 22, como dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Dios quiere restaurar tu alma. Y cuando tu alma es restaurada, créeme que también por fuera te vas a ver diferente. Yo lo he comprobado, ¿no? No solo con otras personas, porque a veces nada más como que quieres enjaretarle a de, mi hermana necesita a mi hermano, mi primo, mi prima, y yo estoy bien, pero a veces no nos examinamos a nosotros mismos. Y de repente he llegado a ver fotos de antes, en esa época así, en la que pues no quería obedecer, y digo, qué fea, o sea, así como que qué fea mirada, qué fea, muchas cosas, porque en realidad lo que hace el pecado en ti es que te veas de una manera en la que a los ojos del mundo eres agradable, pero delante de Dios no te ves agradable. Y Dios lo que quiere hacer con nosotros hoy es restaurarte, restaurar tu alma. O muchos podrían decir, bueno, yo ya no hago de eso, yo ya pasé y viví cosas muy difíciles, pero siento que no soy digno de ir a la iglesia, siento que no soy digno de que ore a Dios y que Él me oiga y que me ayude y que me escuche. Porque también está la otra parte de jóvenes que ya vivieron cosas que a lo mejor en ese tiempo no conocían hasta qué grado podía llegar lo que vivieron, y ahora pues se encuentran así como de decir, pero yo ya pequé y ya no puedo regresar a Dios, y eso no es verdad. Aquí el padre dijo que ahora lo vistieran de nuevas ropas y que le pusieran un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué quiere decir? Que lo restauró completamente. Entonces, hoy la invitación que te estamos haciendo es esa. Dios siempre está ahí, pero nosotros no sabemos el día en el que Cristo venga, y entonces a partir de ahí van a comenzar a vivirse otras cosas como iglesia. Y yo te diría, no podemos perder el tiempo. Nosotros no sabemos el día en que también todo esto que está viniendo con la pandemia y muchas otras cosas que se han movido en el mundo puedan cambiar. Y tú podrías decir, ay, todavía, así como que quiero disfrutar y ya en unos años ya me enderezo, ¿no? Como muchos dicen. Ya en unos años pues ya me porto bien, pues ya maduro. Hoy en la tarde estábamos platicando que a veces muchos amigos o así, o amigas me decían, es que estoy todavía en el proceso de ser cristiano. Y no, nosotros no, o sea, no podemos pensar así como por decir que sea un pretexto estar en el proceso para que sigamos pecando, cuando ya sabemos que hay cosas que no le son agradables a Dios. Entonces, hoy con esto que leímos te quiero decir eso, que Dios quiere restaurar tu vida. Amén. Y Dios quiere que tu vida cambie. Y cuando tú le das permiso al Señor de que Él haga la obra en ti, es desde que tú le reconoces como hijo. Muchos dicen, bueno, pero es que yo ya pequé y entonces ya no soy hijo. Sigue siendo hijo. Pero en el momento en el que tú te arrepientes o te arrepentiste que ya lo hiciste, el Señor comienza a hacer una obra de restauración en ti. Sí. Y yo te lo puedo decir, yo ya no pienso como pensé a esa edad en la que hice eso. Que a veces son locuras que hacemos los jóvenes y que no pensamos lo que estamos haciendo. Entonces, Dios tiene un tiempo para cada uno, pero depende de ti que lo dejes obrar en este tiempo. Entonces,
Yo te voy a invitar a que Dani tiene un texto también que compartir y después de eso podamos orar para que tu vida pueda cambiar a partir de ahora. Amén. No mires más las circunstancias o no mires más lo que no tienes. Porque muchos a lo mejor dicen, yo soy así porque no tengo un papá que me aconseje o una mamá que me trate bien. Yo soy así porque he vivido solo, a lo mejor crecí solo, aunque tengo papás, hermanos, pero me siento solo. O yo soy así porque algunos también, teniéndolo todo, pues quieren experimentar allá afuera para ver qué se siente. Entonces, medita en tu corazón esto. Voy a darle la palabra a Dani y vamos a terminar orando. Si tienen ahí sus Biblias, pueden abrir en 2 de Timoteo. Y estos versículos, orando, el Señor me los recordaba y me los ponía para compartírselos a ustedes. Y vamos a ver el versículo. Vamos a ver, es el capítulo 1. Tú puedes leer las cartas de Timoteo y ya cuando hemos estado recibiendo las enseñanzas del pastor y del apóstol, y hay muchas enseñanzas que cuando tú ya vas creciendo en tu fe en Cristo y vas creciendo en tu comunión con el Señor, eres cada vez más capaz de entender más cosas en el Señor. Y tal vez ahorita tú podrías decir, pero es que no me conecto a las del apóstol porque no le entiendo. O a veces cosas que habla el pastor, algunas como que se me dificultan entender qué es lo que Dios quiere para mí. Pero cuando tenemos entrada, Dios depositó una fe en ti. Algunos podrían pensar, bueno, yo no sé cómo tener una relación con Dios, pero dice la palabra que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, esto, yo sé que muchos pueden estar viendo las transmisiones y a veces las compartimos y otros jóvenes, por ejemplo, que no conocen de Dios, lo pueden ver. Y esto es claro que solamente cuando recibimos a Cristo es que podemos tener una comunión verdadera con Dios. Pero para los que no estamos excluyendo, pero este mensaje, ustedes lo pueden entender, los muchachos de la iglesia y los que están amigos también de otras iglesias que hemos conocido en los campamentos y de otras iglesias pueden entender la fe que Dios ya puso en ustedes. Dios con su espíritu nos redarguyó para que nosotros reconociéramos a Cristo. Yo creo que no sé de qué manera recibiste a Cristo, si fue en la iglesia, en alguna reunión, cuando alguien te predicó, pero tú sentiste, Dios tocó tu corazón en ese momento y tú te arrepentiste y creíste en Jesucristo. Puede ser que haya sido desde niño o ahorita en tu adolescencia o en la juventud ya más grande, pero esa fe que Dios puso en ti te la dio para algo. Y aquí dice en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Tú puedes ver en el versículo 2 dice, Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo y Pablo lo consideraba como un hijo en la fe y Pablo lo estaba preparando, le estaba enseñando todo lo que Pablo tenía de Cristo, se lo estaba transmitiendo, se lo estaba enseñando a Timoteo. Entonces tú realmente eso que recibiste en tu corazón, no puedes decir llegué por casualidad a Cristo o algunos podrían decir creí en Cristo, pero ahorita ya no sé qué está pasando con mi camino en Cristo. Pero tú tienes que ver que lo que Dios puso en ti es lo que tú tienes que guardar. Aquí en el versículo 2 dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces estas cartas ¿a quién están dirigidas? A Timoteo, pero dice que lo está considerando, dice, amado hijo. Lo que Dios tiene para sus hijos es gracia, misericordia y paz. Y esa gracia la recibes para hacer la voluntad de Dios. Un hijo necesita gracia porque el trabajo que tenemos en Dios y para conocer más a Dios necesitas de Cristo para avanzar en el camino y que puedas ir avanzando y tener más de Dios y conocer el plan que Dios tiene para ti. Pero un hijo también necesita misericordia.
hay ocasiones en las que llega a haber equivocaciones, Dios tiene misericordia también para ti. Y un hijo también necesita de paz. Entonces Dios tiene estas tres cosas para ti. Tiene para ti gracia, misericordia y paz. Si en el camino hay cosas que has necesitado, ¿a quién tienes que acudir? Tienes que acudir a Dios. También aquí tú puedes aprender en estas cartas, pues Pablo estaba al pendiente de Timoteo. Entonces nosotros también en Cristo no crecemos solos. Dios por eso conformó a la iglesia y es como nos han puesto el ejemplo de las ovejitas, que es un rebaño. Las ovejas no se apacientan solas, es un rebaño de ovejas y el pastor es el que está pendiente de que reciban el alimento necesario. El pastor es el que las cuida de los peligros que ellas no pueden ver. Pero así como es en lo natural, también en lo espiritual, Dios por eso nos puso en la iglesia y dice la palabra que puso curadores. En esta versión dice que puso curadores, que es así como ayos, como decir alguien que esté al pendiente de ti. Entonces esos son los ministros que Dios levantó. Dios hace rato, tú puedes ver la predicación del apóstol, por eso levantó un ministerio, levantó al apóstol. Amén. Uno podría decir como joven, es que yo apenas estoy conociendo a Cristo, ¿cómo voy a entender tanta profundidad de lo que está hablando? Si tú recibes la palabra con fe, puede haber, Pau te lo dijo la semana pasada, puede haber cosas que no entiendes en el momento, pero Dios mira tu corazón. Si estás dispuesto a conocer a Dios, Dios te va a dar entendimiento de esas cosas. Amén. Y esa palabra que Dios puso en ti la tienes que retener. Dios para algo puso también. Los que tenemos en la iglesia son los pastores. El pastor está al pendiente de tu vida, de tu crecimiento. Por eso a veces ves que el pastor, pues sí, a veces se llega a acercar contigo y ustedes lo conocen al pastor, cómo es que está al pendiente de ustedes. Hay veces que no se acerca, pero está orando. Pero lo importante es que tú lo reconozcas. Y la manera de reconocerlo es que cuando tú escuches la palabra, reconozcas que lo que está hablando el pastor no es el pastor, es Dios a través de él, que te está dando el alimento que tú necesitas para tu alma y crecer, porque la palabra dice que tenemos que ser espirituales, porque Dios es espíritu. Entonces nuestra alma sí crece, nuestra alma es el trabajo, es como la masita, como la masa con la que hacemos pan, es con lo que tú trabajas para hacer algo. Hay una imagen hermosa en la Biblia acerca del alfarero, y es que Dios usa el barro. Y hay una enseñanza de eso, pero así como el alfarero trabaja con el barro, así somos nosotros en las manos de Dios. Amén. Y Dios usa a los pastores. Hay veces en las que nos toca recibir reprensiones y esas reprensiones uno tiene que humillarse y reconocer la palabra que está viniendo de Dios a través de ellos. Dios levantó evangelistas y uno también recibe. Dios levantó a los maestros también, a los profetas. Entonces, esto que te estoy compartiendo es porque yo quiero que tú recibas estos versículos. Dice, trayendo a la memoria, Pablo estaba orando por Timoteo y le decía, deseo verte acordándome de tus lágrimas para ser lleno de gozo. Y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo estaba intercediendo. Tú puedes ver en muchos versículos en las cartas, la primera y la segunda, de Timoteo, como dice que él oraba por Timoteo y así le pedía al Señor. Y aquí dice, deseando verte acordándome de tus lágrimas para ser lleno de gozo y trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y sabes lo que tenía Pablo, ¿por qué lo tomó por hijo? Porque Pablo era Dios a través de Pablo, que vio la fe que tenía Timoteo y dice que era una fe no fingida. O sea, Dios puso una medida de fe en tu corazón, así como tú lo puedes ver aquí en estos ejemplos. En Timoteo puso una fe en la que no era fingida, que Timoteo realmente estaba, te lo voy a decir así, estaba en las reuniones, no a ver pasando el tiempo, no diciendo no tengo nada que hacer, pues voy a ir a la iglesia, no tengo nada que hacer, o mis papás me obligan, pues voy a ir a las reuniones. No, había una fe no fingida. Entonces yo creo que si Dios me recordó este versículo es porque en ustedes Dios ha visto una fe no fingida, una fe de realmente acercarte a Dios y de conocer más a Dios. Puede ser que tú dices, pero es que no sé cómo, pero la manera en la que tú vas a crecer es rendirte cada vez más, pero trabajar en esta fe que Dios ya puso en ti. Es la manera en la que nos acercamos a Dios en fe. En el versículo 6 dice,
Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y aquí es lo que por eso te comentaba de los ministros, porque te lo decía, no crecemos solos, necesitamos a alguien que está al pendiente de nosotros. Y yo creo que los muchachos de la iglesia, ustedes en algún momento hemos recibido algo de los ministros, ustedes lo saben, chicos. Hay veces en las que el pastor ha orado por nosotros. Algunos tienen poco tiempo en la congregación, no tienen mucho tiempo. Hay otros que ya tenemos más tiempo y hemos recibido en algún momento en las ministraciones que ha habido. El apóstol ha orado por nosotros, el profeta ha orado por nosotros, el pastor ha orado por nosotros. Y tú podrías decir, fue una oración que alguien hizo por mí algún día. No, es que Dios ya tiene algo preparado para ti. Dios quiere, y Dios, yo hoy te lo decía, de servirle, pero servirle tiene que ver con esto, con nuestra relación con Cristo. Entonces, la manera en la que esto se va a activar es porque Dios ya depositó en ti un don. Cuando los ministros oran por ti es porque ya Dios depositó algo, porque Dios vio una fe no fingida. Algunos pueden decir, pues yo estoy apenas, de los que no tienen mucho en la iglesia, pueden decir, pues yo apenas llegué, no, apenas estoy escuchando de la doctrina, pero eso que tú ya estás recibiendo, guárdalo en tu corazón, atesóralo y empieza a acercarte más a Dios, empieza a dar pasos de fe, de tener tu comunión con Cristo. Tienes que apartar tiempos para buscarlo, pero eso no va a ser porque tu papá o tu mamá te obliguen, no va a ser. Es bueno que tengamos tiempos. Nosotros, por ejemplo, aquí en casa, pues Dios nos puso así el reunirnos los lunes, y tenemos un tiempo que alabamos como familia, oramos y vemos la dirección que Dios tiene para orar por la iglesia. A veces son peticiones de otros lugares, pero eso es una parte. Otra parte es cuando en la congregación pues somos edificados y recibimos los unos de los otros, recibimos de los ministros, recibimos de lo que Dios le da a cada uno de nuestros hermanos. Pero otra parte en la que tú trabajas y que a Dios le gusta es esa parte de intimidad que tenemos con Él. Hay veces que tú podrías decir, pues es que ya recibí en la iglesia, pero ¿y ahora qué hago con eso? Pues toma la palabra y ve con Dios, toma tiempos para estar orando y guarda tu corazón y guarda la fe que Dios ya puso en ti para acercarte a Él y empezar a caminar. Y yo creo que si Dios puso esto es porque Dios ya te dio algo. Y tenemos que trabajar con eso. Aquí dice, te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Entonces aquí con esto tú puedes ver qué es lo que Dios te ha dado. Algunos podrían decir, pero es que yo tal vez me he alejado o he descuidado lo que recibí en algún momento. Lo que tú has recibido de enseñanzas, eso ya, tú tienes que ver que eso viene de Dios. Dios, yo creo que si está poniendo esto es porque Dios ha hablado en tu corazón y tú esas cosas tienes que traerlas a la memoria y recordarlas, porque Dios trajo algo a ti para que tú puedas acercarte más con Dios y crecer en tu comunión con Él. Entonces, ¿sabes cuál es ese don también? Lo que hemos recibido cuando Dios, ustedes lo saben, hemos recibido el Espíritu, y cuando tú oras en lenguas es un trabajo, es algo espiritual. En Corintios habla y dice que cuando tú oras en lenguas te edificas a ti mismo. Y hay una enseñanza de todo eso, pero cuando se los hablo, por eso les decía, hay muchos que pueden estar escuchando, pero para los que ya saben que ya recibieron algo, tienen que trabajar eso. Y no, por eso la semana pasada les decía, no apaguen el espíritu que Dios les ha dado. Necesitan tomar tiempos para estar orando, y Dios quiere traer algo a tu vida. Vamos a ver en el versículo. El versículo 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y el versículo 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces necesitas, lo que te decía, las enseñanzas que hemos recibido, guárdalas en tu corazón, porque
esas enseñanzas son las que a ti te van a hacer crecer. Yo te decía, puede ser que no entiendas todo, pero si tú te acercas con esto que Dios ya depositó en ti, dice una fe no fingida. Eso es lo que Dios nos hace crecer, y aquí dice, guarda el buen depósito para el Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces Dios te ha dado un don, y ese don es lo que tú puedes decir, ¿cómo se va a poner a trabajar eso? Cuando tú oras en lenguas, pero no es nada más orar en lenguas. Tienes que recibir las enseñanzas y caminar con Cristo, y por eso es que recibimos, cuando el pastor predica, nosotros tenemos que estar muy atentos porque Dios quiere hacer algo con esa palabra que estamos recibiendo. Las enseñanzas que está dando el apóstol, pon atención porque Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. No solamente no se trata de decir, Dios le está hablando a los demás, no, Dios te está hablando a ti. Tú tienes que guardar, aquí dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Lo que Dios ya puso en ti, Él quiere trabajar con eso. Entonces, por eso estamos recibiendo estos tiempos también de palabra, las enseñanzas las estamos recibiendo, pero estos tiempos son porque yo creo que Dios quiere animarte. A veces son exhortaciones como lo que vimos hace rato del hijo pródigo, a veces son ánimos, pero tú tienes que ver que Dios ya te dio algo y tú tienes la responsabilidad de trabajar en eso. Y algo que dice aquí, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Dios te dio fe y te dio amor. El amor que Dios puso en ti, por eso fue que tú reconociste a Cristo. Por eso fue que te acercaste, y para los que es esta palabra es porque tú recibiste ese amor y empezaste a dar pasos. Entonces Dios no quiere que te detengas en el camino. Si te detuviste en algún momento en el camino, hay algunos de los chicos que empezamos a dar pasos y a trabajar en cosas que Dios estuvo poniendo. Entonces tienes que seguir dando pasos en Él porque Dios tiene cosas para cada uno. En el nivel que cada uno está, hay algunos que están más pequeños, como de 12, 13 años. Dios tiene algo, también les está enseñando en la edad que están. Dios les está enseñando cosas. Y ustedes tienen que estar atentos porque Dios quiere hacer cosas también en sus vidas. En la edad que están, ustedes van a ir creciendo. No solamente dice la palabra, no solamente en edad, como Jesús, no solamente crecía en edad, también dice que en gracia y en sabiduría, y dice para con Dios y los hombres. Entonces, cada uno tiene una parte en el cuerpo. Vamos a orar y el tiempo de preguntas. Vamos a ir cantando un canto. Y fíjate, vas a ver la letra de este canto y dice que somos hijos de Dios. Y esa es lo que hoy el Señor nos está recordando. Que tú ya eres hijo de Dios. Y si hay alguien que está viendo y que no conocía quién es Dios, Dios dio a su Hijo Jesucristo, el único Hijo que tenía, y lo dio por ti para salvación de tu alma, para morir por ti, por tus pecados y para darte en él vida. Entonces, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que tú ya hablaste al corazón, Señor. Que esa semilla, Señor, como hoy lo vimos también en la mañana, pueda caer en buena tierra. Que seamos buena tierra, que demos frutos, Señor, desde los más pequeños, Señor, hasta los adolescentes, los jóvenes, Señor, las señoritas, Padre. Yo te pido que hoy les recuerdes cuánto les amas, que tú puedas abrazarles ahí donde ellos están, Señor, y que ellos en esa intimidad contigo, Señor, puedan ir a ti como ese Padre, Señor, que lo llena todo. Te doy las gracias y los bendigo en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a cantar este canto, dice, no soy esclavo del temor. Y ahí donde tú estás en tu casa vamos a entonarlo, vamos a cantar. Liberado fui por tu cántico, me rodea tu canción, liberándome de la oscuridad.
bendiciones este día, Señor, y bendecimos a cada uno de los que hoy pudo, Señor, escuchar esta palabra. Pedimos, Señor, que no sea robada esta palabra, Señor, y que pueda dar, Señor, ese fruto, Señor, y también, Señor, que tu paz esté con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues chicos, le damos gracias a Dios por esta ocasión de poder estar de nuevo con ustedes. Les mandamos un abrazo y un saludo a todos. Nos faltó por saludar la vez pasada a algunos, a Josué, a Benjamín, que ya supimos que también estaban conectados. ¿A quién más que nos faltó saludar? Karen, Jordi, Edgar, Abraham, David, Sara, Diana. Ya repitió todo. Elisa, Alfredo, Julio. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y pues esperamos vernos muy pronto, y recuerden que estamos en comunicación. Y hay chicos también que nos están viendo de otros estados, de Mexicali, nos ve, está Jael, le mandamos un abrazo muy fuerte, y también de otras congregaciones, a otros amigos que también tenemos también primos, a Josué y Anaí, de ellos también sirven con jóvenes, y pues también los bendecimos para que, acuérdense que pues también hay otros jóvenes que necesitan recibir, pero les mandamos un abrazo a todos. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto.